Muy buenas tardes, hermanos. En lo que salen los niños a clases, vayan abriendo sus Biblias, por favor, hermanos, donde tuvimos la lectura. Hechos, capítulo 6. El día de hoy, hermanos, no vamos a tener pseudoeclesiología. No vamos a tener pseudoeclesiología. Es una extensión de lo que vimos la semana pasada. Si usted recuerda, la semana pasada nosotros vimos acerca de las falsas ordenaciones. Hablamos también acerca de la ordenación de diáconos. Y como nosotros estamos a punto, hermanos, de escoger diáconos para nuestra iglesia, realmente, hermanos, necesitamos dos. Pero sinceramente estaría feliz con uno. Pero hemos llegado al punto dentro de nuestra congregación donde hemos crecido a tal grado en cuestión a hermanos y gente que asiste a la iglesia, que es necesario que ahora tengamos uno o, si es posible, dos diáconos. Por lo tanto, como acabamos de ver pseudoeclesiología en respecto a las ordenaciones de pastores y diáconos, yo creo que Dios puso en mi corazón que esto es lo que deberíamos de ver hoy acerca de diáconos. No es pseudoeclesiología, es un estudio acerca del diaconado. ¿Qué es el diaconado? ¿Para qué sirve el diaconado? ¿Por qué fue puesto el diaconado originalmente? ¿Y cómo escoger a un diácono? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí, hermanos, en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7, y ahorita le vamos a dar lectura nuevamente. Pero antes de leerlo, déjenme decirles que hay un problema muy grande en muchas iglesias, muchas. No saben para qué son los diáconos. Muchas iglesias no saben cómo utilizar los diáconos. No saben para qué son, para qué funcionan, para qué sirven, con qué se come. O sea, no saben. Hay muchos, y en muchos casos, se apuntan diáconos solo para tenerlos, porque la Biblia habla de la posición del oficio de diáconos, pero no los utilizan. Tienen el nombramiento como tal, tú fulano y tú sutano son diáconos, pero no hacen nada. Tienen el título, pero no son útiles, no hay función por parte de ellos, porque no saben para qué sirven. También hay otros casos donde podemos ver que el diácono llega a ser más importante, o el miembro más importante de la iglesia, inclusive tomando superioridad sobre el liderazgo pastoral. ¿Okay? He conocido algunas iglesias así, donde el diácono es quien dice y hace y deshace, y nadie más en la iglesia realmente tiene ni voz ni voto. El diácono es quien lo lleva a cabo. Y en los casos donde eso es cierto, donde el diácono es el mero de la iglesia, por lo general es porque en la constitución de la iglesia no hay una vigencia. A lo que me refiero con vigencia es, hay muchas iglesias que tienen diáconos vitalicios. Desde su nombramiento como diácono hasta el día en que se muera, él es diácono de la iglesia. Entonces lo que termina pasando es que por esa iglesia pasan muchos pastores. Pasa un pastor y se jubila o se muere o agarra otro pastorado, yo qué sé, y el diácono vitalicio ahí se queda, a pesar de que entra un pastor y luego sale y entra otro y sale y entra otro y sale, y es el mismo diácono. Entonces el diácono termina siendo el que tiene más antigüedad dentro de la congregación. Entonces ese es un problema. De hecho, dentro de nuestra Constitución, lo quería imprimir, hermanos, pero no lo hice. Si alguien tiene la Constitución por ahí o la tendrán en PDF, vean la sección de diáconos. Si ustedes ven en nuestra Constitución, los diáconos en nuestra iglesia, de acuerdo a nuestra Constitución, sí tienen vigencia para que este tipo de cosas no suceda. No recuerdo si en la Constitución dice que es cada 3 o 4 años. Tenemos que revisar la Constitución, porque sí hay vigencia de acuerdo a nuestra Constitución en cuanto a diáconos. Me parece que cada 3 o 4 años hay rotación de diácono. Entonces, de esta manera evitamos el problema del diácono vitalicio, que llega a ser el miembro más importante de toda la congregación.
Entonces, ese también es un problema en cuestión a los diáconos. En otros casos, se ha apuntado a diáconos que no llenan los requisitos del diácono. Recuerden que en 1 de Timoteo, que también lo vamos a ver el día de hoy, viene más adelante, pero en 1 de Timoteo capítulo 3, a partir del versículo 8 me parece, no sé dónde lo puse porque ya estoy ciego. Sí, 1 Timoteo 3:8. A partir de 1 Timoteo 3:8 nosotros podemos ver los requisitos del diácono, de cuáles son los requisitos que la iglesia debe de observar para poder escoger a un diácono de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces el problema es de que muchas veces, en muchas ocasiones, se escogen a los diáconos de acuerdo no a los requisitos de 1 Timoteo 3, sino de acuerdo a su influencia y su éxito secular. A lo que me refiero es, hay muchas congregaciones que escogen a diáconos porque estos son exitosos en los negocios, ¿sí? Y porque tienen un buen negocio que produce buen dinero, entonces muchas veces la congregación asume que esta persona es buen administrador y que gracias a que tiene éxito financiero y éxito laboral, éxito en sus negocios, entonces él llenaría el puesto muy bien del diaconado. Pero esto es falso, es totalmente falso. El dinero y la influencia y el éxito laboral de una persona no es requisito o cualificación para ser un diácono. Entonces, estos y por muchas otras razones es problemas pues en cuestión hay problemas en cuestión a lo que son o lo que es el diaconado. Entonces, nuevamente, ya que nosotros estamos a punto de escoger diáconos, es necesario que nuestra iglesia conozca las razones por las cuales los diáconos son necesarios, al igual que el requisito que deben de llenar. Vamos a orar para empezar nuestro estudio con el versículo 1 de Hechos 6. Señor Padre, le damos gracias por esta su iglesia. Le pedimos, Señor, que por medio de su palabra, esta iglesia, su iglesia, tenga el conocimiento, Señor, la madurez espiritual, la comprensión bíblica, Señor, para escoger adecuadamente a un diácono o dos, de acuerdo a su voluntad, Señor. Señor, le pido que esta iglesia tenga sabiduría al escoger a este varón o varones que van a tomar estos lugares. Gracias, Señor, porque usted nos ha puesto dentro de su palabra los requisitos para un pastor y los requisitos para un diácono, para que la iglesia pueda en su palabra leerlo y saber si están escogiendo bien. En el nombre precioso de su Hijo Jesucristo le pedimos esto, Señor, y por todas las cosas, gracias por todo, por ser sustentador de todo. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Nuestros versículos, vamos a leer los primeros 3. Hechos 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, o es decir, de los miembros de la iglesia, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, es decir, los 12 apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos, que en realidad déjenme decirles que no eran 12, eran 11 para este punto, porque Judas ya había fallecido y obviamente fue un apóstol, el traidor. Bueno, entonces, aunque menciona 12, no eran los 12, eran 11. Entonces la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Vamos a explicar todo esto. 3. Buscad varones de buen testimonio. Buscad pues hermanos de entre vosotros, buscad pues hermanos de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. ¿Okay? Entonces, los
11 apóstoles eran los pastores de la ahora nueva y creciente iglesia. Si ustedes recuerdan, la iglesia de Jerusalén comenzó con la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, con el día de Pentecostés, en Hechos 2, comenzó con 120 personas. Posteriormente, fueron 3,000. Posteriormente, fueron 5,000 los que se agregaron a la iglesia. Si usted quiere ver esto viene en Hechos capítulo 1, 2, 3, 4. ¿Okay? En estos capítulos nosotros podemos ver la creciente iglesia. Empezaron con 120, se fueron a 3,000, se fueron a 5,000. Entonces la iglesia está creciendo. Y obviamente lo podemos ver aquí en el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días como creciera el número de los discípulos. Entonces la iglesia estaba creciendo. Al igual que la nuestra. Estamos creciendo poco a poco. Pero conforme crecemos, al igual que con la iglesia de Jerusalén, conforme crece la iglesia, también crecen los problemas. Y esta fue la situación que hubo en la iglesia de Jerusalén. Empieza a crecer la iglesia y empiezan los problemas internos. De hecho, se nos dicen que empezaron a tener problemas. Dice que hubo un disturbio porque hubo problemas en cuestión de la murmuración de las viudas, de lo que era la distribución diaria en cuestión y ahorita les voy a explicar eso. Sé que varios de ustedes ya lo conocen, pero regresando a este asunto de la creciente iglesia, mucha gente no sabe esto, pero la Biblia cuando da un número no incluye a las mujeres ni a niños. Nunca. ¿Sí? Entonces, cuando dice que la iglesia se componía de 3,000 miembros, estos son 3,000 miembros varones. Esto no incluye ni a las mujeres ni a los niños como tal. Entonces, si estamos hablando de 3,000, y esto es cierto desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando ustedes ven un número o una lista de personas, en Israel siempre se cuenta únicamente el varón, la mujer y el niño no. Por lo tanto, si la iglesia tenía 3,000 varones, eso implica que, pues por lo menos vamos a suponer que otras 2,000 o 3,000 mujeres, más aparte los niños. Entonces estamos hablando de que la iglesia se componía de unos 6, 7,000 personas, y para cuando llegó a crecer a 5,000 varones, se cree que la iglesia tenía por lo menos entre 10,000 y 14, 15,000 personas, incluyendo a los niños. Entonces era mucho más grande. Entonces estamos hablando de que la primera iglesia, la iglesia de Jerusalén, era una iglesia de por lo menos 10,000 miembros para cuando esto sucedió. Para 11 apóstoles nada más. 10,000 miembros para 11 apóstoles. Wow. Esos estamos hablando le tocaba a cada apóstol 1,100. Ellos no podían con esta cantidad de personas para poder atenderlas. Por eso en el versículo versículo 2, dice, no es justo que nosotros, es decir, los 11 apóstoles, dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, estos 11 apóstoles eran los pastores de 14,000 miembros, por lo menos, un montón. Entonces, para poder atender a estos 1,100 por cabeza que le tocaba a cada apóstol, ellos tenían que dejar de estudiar la Biblia. Porque sí, o atiendes a la gente o te pones a estudiar. Es así de fácil. O atiendes a la gente o estudias. Como pastor no puedes darte el abas, no puedes hacerlo. Hace unos años tuvimos a una persona, ya no está aquí, pero tuvimos una persona que me dijo, pastor, usted no es como los demás pastores. ¿Por qué? Pues es que usted no nos va a visitar a las casas como diario. El pastor que yo tenía antes, diario estaba en mi casa.
diario estaba en mi casa. Y venía a comer en la casa todos los días. Usted no es como mi otro pastor. Ah, pero me gusta cómo predica usted más que mi otro pastor. A ver, espérenme. Entonces, es precisamente eso. O me gasto mi tiempo sirviendo a las mesas, o gasto mi tiempo estudiando para alimentar. Y este era el problema con los 11 apóstoles. No se daban el abasto para poder servir a una iglesia de esas dimensiones. Y por lo tanto, ellos tenían que o dedicar su tiempo a la Biblia y al estudio, o dedicar su tiempo a estar visitando a cada uno de los hermanos para que cada uno se sintiera bien. Y todos felices. Pero aquí tenía un problema. El problema era la repartición. Si ustedes recuerdan, ahora, antes de este asunto de la repartición, déjenme decirles que Satanás trata de destruir la iglesia, y ustedes lo saben. Satanás trata de destruir la iglesia como de lugar. Y él ya había tratado de destruir la iglesia en dos formas antes. Para cuando esto sucedió, Satanás ya había hecho dos ataques sobre la nueva iglesia. El primer ataque que hizo Satanás para destruir la iglesia de Dios fue la persecución de la iglesia. Vamos a verlo en Hechos capítulo 4. Bueno, no vamos a leerlos, son muchísimos, pero vamos a ver Hechos capítulo 4, desde el versículo 1. De hecho, todo el capítulo trata acerca de la persecución. Entonces vemos el comienzo de la persecución de la iglesia. Entonces Satanás hace el intento de destruir a la iglesia desde sus inicios, y luego dice Satanás: ok, vamos a perseguir la iglesia, vamos a matar a los cristianos, vamos a encarcelar a los cristianos, vamos a hacer todo lo posible para que la iglesia deje de ser. Entonces Satanás persigue a la iglesia. Leemos los primeros versículos. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo, los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Entonces el número de los varones, como ya lo había mencionado, y continúa la persecución, y muchos murieron. Entonces Satanás ataca a la iglesia por primera vez aquí en el capítulo 4 por medio de la persecución. Es decir, problemas de afuera hacia adentro. En el capítulo 5 vemos el segundo ataque de Satanás hacia la iglesia. En el capítulo 5, de hecho también todo el capítulo, bueno, los primeros 12 versículos, nosotros podemos ver que Satanás introduce algo de fuera y lo trae adentro de la iglesia. Eso es el pecado. Satanás introduce el pecado en la iglesia para destruirla por medio de Ananías y Zafira. Entonces, Satanás hace todo lo posible. Primero, por persecución, Satanás ataca a la iglesia. Y después, por medio de pecado, Satanás ataca a la iglesia. Pero ¿saben qué? Satanás no lo logró. La iglesia continuó creciendo. A pesar del primer ataque, la iglesia creció. Y cuando llegó el segundo ataque, la iglesia creció. Y fue más fuerte para el segundo ataque. Tuvieron temor. La iglesia tuvo temor de lo que vieron con Ananías y Zafira. Y dijeron: Señor, eres verdadero. Esto es real. La iglesia creció bajo la primera persecución. La iglesia creció bajo el segundo ataque también. Entonces, ¿Satanás qué hizo? El tercer ataque, que es este. Ya no es un ataque a la iglesia de afuera hacia adentro, sino que es un ataque interno. Cristianos contra cristianos. Y esto es lo que estamos viendo en Hechos capítulo 6. Hubo
problemas entre cristianos. Ya fue un ataque interno, ya no vino por fuera. ¿Y saben qué? Ese es el arma más efectivo de Satanás en contra de la iglesia. Con la persecución la iglesia crece. Y cuando se hacen las cosas bien, como en el caso de Ananías y Zafira, incluso bajo pecado, la iglesia crece. Cuando se hacen bien las cosas, con disciplina dentro de la iglesia. Pero cuando ya se están peleando de forma interna, cristianos contra cristianos, ese es el arma más efectiva de Satanás. Y muchas iglesias han quedado destrozadas, han quedado divididas, porque por cuestiones de implosión, desde adentro, han sido consumidos. Ese es el trabajo del diácono. Arreglar los problemas internos de la iglesia. Estas mujeres viudas que estaban teniendo problemas las unas con las otras, dice que había las mujeres hebreas y las mujeres griegas. Esto también es una mala información. Muchas piensan, recuerden que en la primera iglesia todos eran judíos, no había ninguno que fuera gentil. Entonces aquí cuando dice que eran las viudas griegas, se refiere a las judías helenísticas, que ya hemos hablado de ese tema en años anteriores. Recuerden, un judío helenístico es un judío que ha nacido fuera de Israel, es judío, por sangre es judío, pero nació y creció fuera del país de Israel, y por lo tanto, tiene ciertas costumbres del imperio griego o de cualquier otro país que no sea judío, que no sea Israel. Y a ellos se les llama griegos. No es que ellos sean griegos, sino que son judíos nacidos y crecidos en otro país fuera de Israel. Entonces parecía que había una disputa, porque a las viudas que eran hebreas, es decir, las nacidas dentro del país de Israel, parecía que a ellas les daban todo. Sí, porque ustedes son de aquí, les damos todo. Pero a aquellos judíos, las judías helenísticas, les damos lo que nos sobra, nomás lo que nos sobra. Y empezó ahí la guerra. Y fue cuando dijeron los apóstoles, no es justo que nosotros tengamos que arreglar sus problemas internos y abandonar la palabra de Dios por estar arreglando problemas. Entonces, de entre ustedes, escójanse a 6 diáconos para que ellos arreglen las disputas entre ustedes y sirvan ellos a las mesas. La palabra diácono viene del griego diáconos. La misma palabra, diácono, diáconos. La diferencia es un acento y en vez de la C es una K. Diáconos. ¿Okay? La palabra diáconos en el griego significa literalmente siervo. Es decir, que el diácono que ustedes, o diáconos que ustedes escojan, es siervo de Dios primeramente y siervo de la iglesia. Dios como tal no nos ha dado diáconos a nosotros los pastores para que estos sean nuestros siervos del pastor, el asistente pastoral. No. El diácono no está aquí para servirme a mí como pastor. No. El diácono está puesto para servir a ustedes, la iglesia. El trabajo del diácono pues es arreglar cualquier situación o problema interno que exista dentro de la iglesia o personal que exista en su familia o con usted como persona.
Él es el siervo de la iglesia, el esclavo de Dios y esclavo de la congregación. No es asistente del pastor ni chacho del pastor. Ahora, el hecho de que tenemos o tendremos un diácono, sí me ayuda grandemente, porque yo puedo dedicar mi tiempo al estudio plenamente y no tener que preocuparme por los problemas internos de la iglesia. Ciertamente me preocuparé, pero el trabajo de arreglar la situación recae sobre el diaconado. Por lo tanto, esto es una responsabilidad enorme. La iglesia debe de escoger de entre ellos. Versículo 3. Buscad, es decir, ustedes la iglesia, buscad pues, hermanos, de entre vosotros, es decir, tienen que ser miembros de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces tienen que escoger bien. Yo no escojo por ustedes. La iglesia es quien escoge. Y este es otro problema que hay en pseudo eclesiología en cuestión a los diáconos. Muchos pastores, que son los pastores dictadores como tal, eligen y dicen: ah, no, tú vas a ser diácono y tú vas a ser diácono y tú vas a ser diácono. En la Biblia no nos dice en ningún lugar que el pastor es quien escoge al diácono. Al contrario, los pastores, los 11, le dijeron a la congregación que ellos escogieran de entre ellos y que buscaran y que vieran a hombres que están llenos del Espíritu Santo, que tengan sabiduría, personas en quien ustedes puedan confiar, porque ellos van a ser siervos de ustedes, no siervo mío, siervo de ustedes. Entonces usted debe de poder confiar en el siervo que usted está escogiendo. Y si usted tiene un problema, usted debe de tener la confianza de poder ir a ese hombre que usted ha escogido para decirle: hermano, tengo un problema en mi casa. ¿Podría usted poder venir? Puede venir, pastor, hermano. ¿Puede usted venir? Claro. Ahora, a mí me han hablado, hermanos, yo creo que todos los de la iglesia me han hablado por lo menos en una ocasión. Me han dicho: pastor, tengo un problema, puede venir a visitarme, puede hablar conmigo, tengo un asunto. Y siempre lo he hecho. Y con gusto lo he hecho y con amor lo he hecho. Y si usted me habla mañana yo estaré ahí con usted. Pero teniendo a un diácono, esa carga a mí se me disminuye por mucho. Por lo tanto, aunque el diácono no es mi siervo, sino suyo, el hecho de que sirve a las mesas me ayuda a mí bastante. Muy bien, vamos a ver. Ahora, Satanás hará todo lo posible para traer problemas internas a la iglesia, como ya hemos hablado. Y él trata de destruirla. Lo que la iglesia necesita es unidad. Satanás trata de dividirla. La iglesia debe de estar unida. Y cuando la iglesia empieza a tener problemas internas, es trabajo del siervo de la iglesia, del diácono, ir y trabajar con esas familias, con esas iglesias para unificar la grey. Es un trabajo en contra de Satanás. Satanás destruye la grey, la trata de mantener dividida, y el diácono lo que hace es, con la ayuda del Espíritu Santo y de Dios y de su palabra, tratar de mantener unida la iglesia. Entonces es un trabajo muy exigente. No es para cualquiera. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 1 y versículo 10. La palabra de Dios: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Otra vez, esa unidad sí depende del Espíritu Santo, pero gran parte de eso también depende del trabajo pastoral y el trabajo diaconal. Ahora, para que ustedes escojan bien, porque hermanos tengo más versículos, tengo un montón aquí, pero voy a tener que adelantar mi estudio, hermanos. Para que la iglesia escoja bien, es necesario que la iglesia conozca los requisitos del diácono. Si la iglesia no reconoce y comprende los requisitos del diácono, la iglesia no puede tomar una decisión conforme a la palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a ver los requisitos del diácono. Pablo le dijo a Timoteo cuáles eran esos requisitos. Vamos a verlo. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Versículos 8 al 13. Vamos a leerlo. Síganme por favor con la vista, hermanos. Primera de Timoteo 3, 8 al 13. Los diáconos, asimismo, ahorita vamos a ver esa palabra, asimismo es interesante. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Okay. Hay una disputa en cuestión al versículo 11 y cuando lleguemos ahí lo voy a explicar. 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Porque los que ejercen bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Aquí no vienen todos los requisitos diaconales, nada más algunos. Si usted quiere ver todos los requisitos diaconales, hay que entender la palabra en el versículo 8 que dice asimismo. ¿Cómo que asimismo? Los diáconos asimismo deben. ¿Cómo que asimismo? ¿Asimismo como quiénes? Antes del versículo 8, ¿de quiénes está hablando? De los obispos, es decir, los pastores. Y del versículo 1 al versículo 7 nosotros tenemos los requisitos de un pastor. Y el versículo 8 dice, asimismo, como los pastores, los diáconos deben. En otras palabras, los requisitos del diácono son iguales a los requisitos del pastor. Y los requisitos del pastor, si usted quiere leer del 1 al 7, ahí vienen todos. ¿Okay? Y vienen más explícitos que los requisitos diaconales. Entonces vamos a leerlos para que los tenga. Palabra fiel, si alguno anhela el obispado, es decir, pastorado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo, es decir, el pastor, sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobre, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga de la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Asimismo, los diáconos tienen que ser. Por lo tanto,
son los mismos requisitos pastorales como requisitos diaconales. Los requisitos son muchos. Por algún tiempo, nuestra iglesia teníamos hombres muy buenos, pero creo que no habíamos tenido, salvo por uno o dos, realmente, no teníamos quienes llenaran estos requisitos. Pero de todos modos, nuestra iglesia no estaba grande como para requerirlo. Sin embargo, ahora nuestra iglesia ha madurado y tenemos varios que llenan estos requisitos. Y gloria a Dios por ellos. Y nuestra iglesia ha crecido a tal grado que ahora son requeridos. El diácono debe de ser puesto a prueba o examinado. Si nosotros observamos el versículo 10 de 1 Timoteo 3:3 dice, y estos, es decir, los diáconos, también, es decir, igual que el pastor, sean sometidos a prueba primero. A prueba. ¿A qué tipo de prueba se refiere? Se refiere a la ordenación. Para que un pastor sea pastor, ese pastor requiere de ser ordenado por la iglesia. Hablamos de esto la semana pasada. Probar a un pastor implica preguntarle de cuestiones doctrinales, cuestiones bíblicas, o como lo llama aquí, ya no leo, como lo llama aquí el versículo 9, que guarden el misterio de la fe. Que guarden el misterio de la fe. Pues, ¿qué es el misterio de la fe? Significa el conjunto de doctrinas bíblicas. A eso se refiere el misterio de la fe. El conjunto de las doctrinas bíblicas reveladas. Entonces, ¿de qué trata este sometimiento del diácono? Ponerlo a prueba implica interrogarlo en cuestión al conjunto de doctrinas reveladas, para saber si éste es irreprensible, no nada más en su persona, sino más allá de eso, en su conocimiento de la persona de Cristo, en su conocimiento de la persona de Dios Padre, en su conocimiento de la persona de Dios Espíritu Santo, en conocimiento de antropología, en conocimiento de la salvación, en conocimiento de escatología, en cuestiones de eclesiología, etc. Mi petición como pastor ante esta nuestra congregación local es que ustedes se pongan en oración, en verdadera oración, para poder escoger a aquellos varones de entre ustedes, que ustedes nominen de entre ustedes a varones que llenan estos requisitos. Yo no puedo escoger por ustedes. La iglesia debe de escoger de entre ustedes. Pónganlo, por favor, en oración, porque muy pronto esta iglesia local va a hacer una decisión, una toma de decisión en cuanto a quién va a ser el siervo de esta iglesia. Si podemos escoger a dos, vamos a escoger a dos, hermanos, porque lo requerimos. Y el trabajo de esta iglesia va a ser, después de escogerlos con sabiduría y oración, es contar con ellos. Yo sé que están acostumbrados a hablarme y ciertamente yo los amo y siempre que me hablan les contesto. Es raro cuando no puedo contestarles sus llamadas.
siempre contesto, trato de hacerlo. Pero ahora van a tener por lo menos a otro hermano con mis mismas características doctrinales, con mis mismos requisitos, al cual usted le va a poder hablar y decir: hermano diácono, ayúdeme, tengo problemas con esto y aquello. Entonces, de esta manera, la iglesia tendrá a alguien más para poder ayudar a las mesas. Hermanos, espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Repasen los requisitos del diácono, repásenlo, véanlo, estúdienlo, conózcanlo. Nuevamente, Satanás ha atacado la iglesia desde afuera, pero su arma principal es el ataque de la iglesia al interior de ella. El trabajo es grande para el diácono. Oren también por él. Vamos a orar. Señor Padre, le damos gracias por sus bendiciones, tantas, Señor, por sus maravillas. Le damos gracias, Señor, porque el apóstol Pablo dejó instrucción a Timoteo en cuestión a la organización eclesiástica, en cuestión a la organización pastoral, los oficiales de la iglesia y el diaconado. Mi oración, Padre, como pastor de esta su iglesia local, es que le dé sabiduría a cada uno de los miembros de esta iglesia, que pongan en oración la votación por este futuro diácono o diáconos, que llenes a cada miembro de esta iglesia de tu Espíritu Santo, para que hagan la decisión correcta en esta toma de decisiones, sabiamente, viendo y buscando los requisitos de cada uno o los requisitos requeridos, Señor, para el diaconado. Señor, le damos gracias por todo lo que nos ha dado, por su salvación preciosa, la cual no merecemos. Gracias, Señor, por habernos llamado, por habernos escogido, por haber escrito nuestros nombres en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo, Señor. Y gracias, Señor, por el Espíritu Santo que nos ha hecho comprender estas realidades. Señor, le damos gracias por todo, en nombre precioso de su Hijo unigénito, nuestro Señor y Salvador. Amén.